Hola, buenas, Lo- buenas tardes, buenos días. Vamos a esperar un rato más para que se conecte un poco la gente y luego ya empezamos. Si hay problemas de sonido, de cualquier cosa, de vídeos, se puede o levantar la mano o escribir en el chat para que lo veamos. Y también si surgen preguntas o en el chat o se levanta la mano y luego ya lo vamos viendo. Bueno, empezamos. Yo digo que sí. Buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estéis. Eh, Primero, gracias por estar aquí a todos y, por supuesto, al doctor Albeniz y al doctor Robles. Y hoy vamos a tener este webinar sobre un producto muy innovador que nos está llevando mucho éxito a lo largo de muchos países diferentes. Vamos a tener como moderador el doctor Carlos Robles Medranda de Ecuador y luego tenemos como ponente al doctor Eduardo Albeniz de Navarra. Así que le voy a dejar la palabra a Carlos y gracias otra vez. Bueno, buenos días con todos desde Ecuador, buenas tardes desde Europa. La verdad que para mí es un honor moderar esta sesión y esta honrosa invitación. Me gustaría introducir al doctor Eduardo Albeniz, que es experto Gracias. en resección endoscópica, no solo vía disección, sino también todas las técnicas conocidas y las que quedan por conocer aún. Es licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Navarra, en el 98, tiene un doctorado en la Universidad Pública de Navarra. Su especialidad médica la obtuvo en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid en 2013 y actualmente trabaja en la unidad de endoscopía del Complejo Hospitalario de Navarra Pamplona, el Instituto de Investigación Biomédica Navarra Biomed, Universidad Pública de Navarra, Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra. Pues una gran experiencia, creo que es extremadamente importante que escuchemos esta nueva innovación y ver pues cuáles son los resultados que tenemos hasta ahora. Él nos va a hablar hoy día sobre revolución whole finger. Nos dirigimos hacia la autonomía máxima por el endoscopista. Adelante, Eduardo. Te escuchamos. Pues, bueno, gracias Ricardo por la oportunidad de poder hablar esta tarde de Whole Finger.
y gracias, Carlos, por la amable introducción. Hemos antes, fuera de cámara webinar, hemos estado hablando de, ¿no? de la necesidad de, tenemos los endoscopistas, de trabajar, bueno, con un solo cerebro, si es posible, y de tener autonomía en nuestros procedimientos, dependiendo lo menos posible del ambiente. No quiere decir que no tengamos que trabajar en equipo, ¿vale? Y de forma, bueno, no sé si contradictoria o extraña, pues este tipo de autonomía ha empezado en técnicas más complejas como la IRCP o la CPR, según lo llaméis en cada sitio, ¿no? En la que nos manejamos la guía, podemos coger el esfínterotomo, etcétera. Pero en otras técnicas que se utilizan todavía de forma mucho más frecuente, como una simple polipectomía, pues no teníamos ningún instrumento que nos facilitara esto. Entonces, para mí es un placer poder hablaros de Whole Finger. Quiero poner una pequeña intro del producto, bajar un poquito la voz. Pues este es el primer prototipo del producto. Está hecho de goma espuma, pero se trata de una piedra plástica. Y ahora lo veréis en los siguientes vídeos cómo funciona. Entonces, la dinámica de mi charla es bastante sencilla. Hello everybody, I have the pleasure to try today. Voy a intentar hablar del producto desde los procedimientos más sencillos a otros procedimientos más complejos, porque este producto se ha diseñado inicialmente solo para hacer polipectomía simple, que es la técnica que trabajamos. Cada día que hacemos endoscopia hacemos una polipectomía o una IMR. Entonces esto lo hacemos todos, desde los endoscopistas más noveles a los endoscopistas más avanzados. Los vídeos están en inglés, pero son muy sencillos. Mi inglés es muy mediano, o sea que lo vais a entender perfectamente. No soy nativo, entonces después luego comentaremos un poquito todas las técnicas, ¿vale? Os voy a empezar con este vídeo sobre Cole Snelling y Nice polipectomía innovation. simple. It's called the whole finger. It's thought to have full control of your snare. Here we are using a Cole snare from Italia, and the right way to use it is to see on the screen the tip of the snare. After we have to mount the whole finger. So there is like a fixture, like a clip. So we put the snare here in maybe 1 or 2 centimeters above the channel. So this is the right position. Okay. The whole finger also has this part to adjust to the size of your finger. To me, I don't like to have a very tight position, but you can use it this way. So this way you can control the tip of the snare with your hand. And it's thought to have full control, not only the tip of the snare, also to hold the snare, okay? So this is the position of the snare, and this is my forefinger inside the whole finger. So this way we can have control of the snare and the tip of the snare, okay? So let's go. We are in place, whole finger, with pressure. Yes. Here we can see we have cut the polyp. We can cut the polyp, and everything is done by ourselves, okay? Close, move, everything with only one hand, okay? So we have full control of everything, the margins, and if we are happy, we can continue with the colonoscopy, okay? It's a Cole snare, so the whole finger, if you move the snare with the whole finger, we find the right position for our snare, okay? After, we can hold our snare, the whole finger in the forefinger. We open the snare on the top of the polyp and go for it, okay? Cut. It's nice. The edges of the scar are without polyp, in the right position. Take. We press with the whole finger. Now we close everything, and we feel that we are ready. Look at that. Cut. Perfect.
and it's a beautiful resection. Now here we are in a polyp, in a fold, in a not so well position. So here we can see that with our hand we can rotate the snare. Okay. So we close. Let's see what I cut. And I feel that everything is done. So it's not an unstable position. Okay. So the polyp is there. Cut the mucosal defect with water. So now we can move the tip of the snare gently. We can open the snare. Once we open, we press. We can aspirate a little. Close, tissue. There is safe margin around the lesion, and we cut. And everything is done, but one part. And it's nice, you know. It's the margin is nice. So, okay, we are in the last part of the colonoscopy. We are in the rectum. We have our cold snare from Meditalia with the whole finger in place. So if we put something clean here, we can put our snare, and we can manage everything by ourselves. So this is the whole finger, the tip of the snare. We have full control of the opening. Also, we can rotate the snare. We put our finger in the, and for example, we go for this polyp. Okay, there's a lot of tissue, so maybe, but it's okay. Too much tissue, maybe. Yeah, here is better. Now we can move the tip, open and close the snare, so close, and that's it. So it's very easy to use. So the people that have tried the device, you know, especially my sorry for that, but my younger colleagues, they are really happy with the device because they have learned from the beginning to have full control of the endoscope and to have full control of the snare. And this is the resection. Bueno, pues estos son unos ejemplos de polipectomía simple, polipectomía fría, pero que puede ser perfectamente caliente. También tenemos asas mixtas, frías calientes y asas. Y lo mismo que hacemos una polipectomía simple, podemos ir a hacer grandes resecciones. Una vez que el whole finger está puesto en el asa, como decía en el vídeo, se puede colocar, puedes dejar el asa en una superficie y ya está preparado y no lo tienes que colocar más que una sola vez. Es importante dejar un pequeñito espacio de 2-3 centímetros a gusto un poquito del endoscopista para que nosotros podamos manejar la punta del asa y colocarnos exactamente en el pólipo. Entonces, ya os digo, ¿necesitamos a la enfermera? Pues lógicamente necesitamos una enfermera a nuestro lado, pero de esta manera nosotros vamos a ser quienes controlamos la apertura y el cierre del asa. También podéis utilizar asas que roten o no, ya depende del gusto. A veces cuando tenemos asas que rotan perdemos un poco la estabilidad, pero también nos hacen llegar a otras localizaciones complejas. Eso depende ya de vuestros gustos como endoscopistas. Entonces, esto sería un primer uso de las asas, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora hacer una resección más compleja, una resección underwater. So this is an 80 years old patient, anticoagulated with heparin because pulmonary thrombosis. You can see the polyp is bigger than we can think. Now we can see the margins better. Okay. So we are working with a nurse, but the last responsibility of cutting it's in our hands. So when we check the tip of the snare, this is the place to put the whole finger, and this is the right distance. The whole finger has a clip to catch the snare, and this is a space for the snare. So I recommend you to put the whole finger 1 or 2 centimeters above the channel, the endoscopy channel. This way, with the forefinger, we can move the tip of the snare. You can see on the camera, and you can see my hand moving the tip of the snare. Okay, the snare. Our 3 fingers are on the snare, so we can open,
close, adequate. And we put our forefinger here. As I told you, it's tricky to reach all the surface of the poly. So maybe here it's a little better. We open the snare of the poly. Maybe here. We hold the snare again. The whole finger. We do some pressure. We close the snare. Now let's see how much tissue we have cut. And if we feel that we are in the right plane, we can proceed. Okay, I will use the yellow pedal. Okay, and go for it. Let's go. Now let's see how it's our. Wow. So even myself I'm surprised. So the snare is very good. So it's true that with monofilament snares, you have to be really careful about the tissue that you have cut, because you can have a perforation if you are not happy with that. So move, as I showed you, move the tip of the snare with the whole finger, and you can open, close the snare as many times as you want. If you have more polyps, also you have the whole finger in place, and you can use a snare and whole finger for other small polyps that you have. Yeah, there is one vessel. Also, we can coagulate this vessel. See the specimen, the margins are here. We can see the margins, so it's so we don't need a coagulation. Okay. Fire. So to me, it's also very important to have this kind of short stem clips. So these short stem clips doesn't disturb you when you have to do like a line of closure. So also these clips, they have the ability, if you catch here in this part, you can take the clip with a cold snare, and you can remove it if you are not happy with the closure. So it's a good ability. Okay. Cierra. Cierra. Okay. But to me, it's okay. So thank you. Muy bien, pues esto habéis comprobado cómo con el whole finger podemos trabajar en cualquier posición. Es cierto que cuando tenemos el endoscopio en la mano izquierda, tenemos el whole finger y el asa en la mano derecha, perdemos en cierta manera el control de la punta del endoscopio. Pero ahí, bueno, pues estamos con una bata de trabajo, podemos encontrar posiciones más estables o sujetar un poquito el endoscopio. A veces podemos soltar el whole finger. No tenemos por qué tener el dedo todo el rato en el whole finger y con el asa, ¿vale? Entonces eso será importante también para otro tipo de procedimientos que duran más tiempo. Habéis visto que podemos trabajar con cualquier tipo de asa, estará concretamente un asa monofilamento, que son más fuertes y cogen más tejido, entonces hay que ser más cuidadosos, pero que funciona perfectamente, ¿vale? Vamos al siguiente vídeo. Vale, pasamos de las polipectomías del IAMAR más complejo, podríamos hacer también piecemeal. Vamos a verle otros usos completamente diferentes al whole finger en procedimientos del tercer espacio. The distal rectum, and it goes. Okay, there is some space to the dentate line. So here you can see that we can move the sheath of the knife just with the. To me, the fifth finger is good for the left hand. Okay? Si quiero interrumpir un momento el vídeo, en este caso
es muy importante. Fijaros que el whole finger no está en la mano derecha. Ahora utilizamos el whole finger para mover la punta del device. Entonces tenemos que tener el whole finger en la mano en la que tenemos más libre, porque la otra va a estar sujetando la caña del endoscopio casi todo el rato. Entonces, aquí, bueno, ya depende del tamaño de vuestras manos. Si tenéis la mano muy grande, podéis seguir colocándolo en el cuarto dedo, pero si no la tenéis tan grande, pues podéis sujetarlo con el quinto dedo. Y en este caso, el whole finger, en lugar de tener el clip separado de vosotros, es mejor tener el clip hacia vosotros para tener más tracción cuando movemos la mano hacia nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, yo utilizo el quinto dedo, pero ya os digo, esto es un uso muy relativamente nuevo del device. Y otra cosa muy importante es, no hace falta tampoco tener el dedo dentro del whole finger todo el procedimiento, porque podemos movernos y podemos mover la punta de forma inintencional. Entonces, simplemente en los tiempos en los que necesitamos un buen tip control, es cuando tenemos que tener el whole finger unido a nuestro dedo, ¿vale? Y nada, seguimos. Os enseño el vídeo. Coagulate big vessel like this. You know, you can use a spray. So it's very safe. I can inject, isolate the vessels, and even if you see blue, but we are in the deep margin. You will see I have enough space to see the muscle. Okay. When you have a really big vessel with a spray, you have to hit it from enough distance. Okay. This is my whole finger. Okay. And if you have a really big one, don't touch it, hit it before. That's, you know. For ESD and maybe for POEM, it's important to note that I have the whole finger in the other position, because it permits me to put the finger more quicker than if it's in the other position. Okay. So to me, this is a new use. So we have to check how it works better. But to me, it works better in the opposite position than for a polypectomy. Also, the distance to the channel must be very close, because only slightly movements you can see on the screen. You need a slightly adjustments of the distance. Okay. We avoid the vessels going so deep, the main vessels, not all. And this kind of current is good to me. It's very quick. Maybe for a T1. And go below this line. You can cut here. This is the last part. Okay, we can move the tip of the grasper with the finger. So here you can see that the movement is really precise. Okay. Muy bien, pues hemos visto ahora un ejemplo de eso, de un procedimiento de tercer espacio pues más avanzado, una ESD. Es cierto que el whole finger está inicialmente pensado solo para el diámetro de las asas de polipectomía, pero habéis visto que tanto un cuchillo como un grasper caben en el orificio del whole finger, aunque si bien la compañía está pensando en algunos ajustes para que ese clip permita ajustar de forma más sencilla cualquier instrumento de cualquier diámetro. Y ya os he comentado ese cambio de posición del clip para tener más tracción hacia nosotros y mover con más eficacia la punta del catéter, ¿vale? Y por último,
tengo un ejemplo de Poem. Coagulate in vessels. Es un Poem We are bipolar ready all the time to coagulate. con el Speedboat. Vale. And you can do everything with one hand and also with this bipolar knife, inject. Using the whole finger with a knife, it's better to use the fifth finger, okay? And also for a polypectomy, you put the whole finger in this place with a pin in the other side. But here, it's better to put it the whole next to your finger, so you have more control with the tip, okay? So to me, it's another use, and maybe you have to change a little how to use the device compared to polypectomy. Okay? So here we are mixing bipolar technology with whole finger to have control of. You need the nerves, of course, but you have. We are touching a little the muscle because the mucosa is really close. Okay. Inject, please. No, inject, please. Inject, please. Okay. No, no. Su derecha. Ahí está. Su derecha más. Bueno, pues habéis visto un procedimiento de Poem con Speedboat, ¿vale? Que también es un instrumento novedoso, bipolar, y habéis comprobado que vosotros con estos ejemplos que el whole finger pues, nos da la posibilidad bueno, la posibilidad de tener más control en cualquier tipo de procedimiento de resección o del tercer espacio, ¿vale? Entonces creo que es una revolución el inicio de este tipo de- de dispositivos. Es cierto que nosotros seguimos necesitando a las enfermeras, pero podemos tener la enfermera focalizada en otras tareas, ¿vale? Que también es un problema de recursos al que nos encontramos todo. Yo creo que nos da más seguridad porque tenemos un solo cerebro trabajando y, ¿por qué no, eficacia? Porque probablemente evitamos unos cuantos equívocos que ocurren a veces en las unidades, ¿no? Corta, ¿no? Que no te había dicho, ¿no? A veces te equivocas incluso tú mismo en las órdenes que estás dando. Y probablemente este sea solo el inicio de este control en este tipo de procedimientos. Bueno, quería agradeceros a todos la invitación a participar en este webinar. Ahora vamos a comentar un poco cuáles son vuestro feedback y nada, y hacer todas las preguntas y quizá pensar en nuevas ideas para el dispositivo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Excelente, ¿ah? Bueno, yo tengo muchísimas preguntas, en realidad no preguntas, pero tal vez comentarios, ¿verdad? Creo que la demostración que has eh, mostrado referente no solo al uso en polipectomía y en tercer espacio, que es la especialidad que más desarrollas en tu práctica diaria, pero me llamó muchísimo la atención, ¿no? Veníamos comentando previamente a entrar a la sala sobre la situación de la rotación de enfermería que muchas veces nos afecta realmente en términos de trabajo. Es más, en mi unidad no tengo rotación de enfermería, tú conoces bastante bien mi unidad. Mm, Las enfermeras están ahí, es más, yo antes de pensar ya están abriendo la pinza, o sea, lo cual es una muy buena sincronía, pero y mismo así, yo hago mucho biliopancreático también, y yo personalmente hago, es decir, desde que tuve una situación parecida como un año con mi experta en vía biliar que se terminó yendo por cuestiones de estudios, después regresó, en realidad tuve que aprender a yo mismo manejar y a utilizar el dispositivo. Y yo creo que, es decir, esto es una idea, parece pequeña, pero realmente es genial porque
durante tantos años hemos venido en esta situación, ¿no? El hecho de tener el propio control, de saber cuándo abrir, cuándo cerrar, que muchas veces es lo que yo decía hace un momento previo a tu charla, comentábamos, tenemos que manejarnos con telepatía, lo cual es bastante difícil, pero también estaba viendo la situación si lo habías podido probar en endoscopías simples como toma de biopsias o cosas por el estilo. ¿Y cuál es tu visión al respecto en parte a otras áreas como, por ejemplo, ah, tenemos la biopsia, la pinza Murray, por ejemplo, que a veces la utilizamos por ultrasonido endoscópico, o alguna otra situación que tú consideres interesante, como por ejemplo durante las ERCP o la CPR, como lo manifestabas hace un momento atrás? Bueno, pues gracias, Carlos, por las preguntas. Quizás hay algunos procedimientos en los que resulta, a ver, con práctica, pues se puede hacer de casi todo. Por ejemplo, la toma de biopsias se puede hacer, pero es cierto que tú tienes que tener el dispositivo atado y luego tienes que tener el mango y tienes que hacer aperturas y cierres completas. Entonces, para la toma de biopsias no está del todo mal. Para otros procedimientos que requieran, por ejemplo, un poco más de fuerza, como la inyección de sustancias, y cada vez estamos inyectando sustancias de más viscosidad, pues y quizá necesitas una persona que esté dedicada a eso. Entonces, más que evitar tener una persona al lado trabajando contigo, es evitar que haya malentendidos con esa persona a la hora del cierre y de la apertura. ¿Por qué? Porque a veces tú piensas de una manera, pues la enfermera puede tomar la iniciativa y te abre el asa cuando tú igual pensabas darle un vaso y con la apertura del asa pues creas una microperforación. Entonces, yo de momento le veo más interés para esto. La toma de biopsias es normalmente relativamente simple, pero se puede hacer. Y pues sí que lo veo complejo, por ejemplo, para procedimientos que requieren un poco de finura, que sí que requieran cuatro manos o requieran fuerza, lo que te digo, para inyectar. Para el tema de la CPR, mm, no está mal, o sea, no está mal, ¿eh? O sea, yo creo que, pero bueno, igual, pues igual, no sé si hold finger o adaptar algo al esfínterotomo, etcétera, no sé. Esto es el inicio de un camino hacia un campo que es el máximo control por el endoscopista. ¿Podemos hacerlo todo nosotros solos? Lógicamente no, pero ¿podemos hacer más cosas de las que hacemos? Probablemente sí. Y si las hacemos va a ser mucho mejor, creo. Sí, totalmente de acuerdo. La situación de control yo creo que es importante, sobre todo nosotros, porque incluso a la hora de tener la sensibilidad, cuando tú estabas manifestando sobre parece que era sobre una mucosectomía bajo el agua que estabas mostrando, pues el hecho de sentir, saber que tienes el tejido Mm. correctamente, verlo, no es lo mismo que esté asistiendo una persona que a la final no tiene ni la menor idea dónde es el límite o la situación donde tenemos que cortar. Entonces yo creo que ese poder de tener esa sensibilidad, es decir, que la tenemos nosotros y que a veces el asistente no la tiene por inexperiencia, creo que eso también es un punto bastante importante y a favor y relevante, ¿no? Sí, hay gente que me dice, no, pero si yo ya cojo el ASA. Claro, por supuesto, o sea, tú puedes coger el endoscopio y el ASA, pero no tienes el manejo del tip control a la vez. Entonces, lo que te permite el hold finger es coger el asa y manejar también la punta del asa a la vez, cosa que no puedes hacer si solo coges el asa. Entonces, claro que se puede hacer de otra manera y endoscopistas como tú, como yo y como la mayoría de nuestros compañeros pueden coger el asa por sí solos, pero esto además nos permite mover la punta a nuestra discreción. ¿Y qué pasa cuando llevamos unos cuantos años ya haciendo endoscopia y cada vez van pasando más los años y más rápido? Pues ya tenemos una serie de hábitos. Pero yo me he encontrado con compañeros mucho más jóvenes que no tienen tantos hábitos, ni buenos ni malos, pero que son muy buenos, excelentes endoscopistas en formación, y empezar a aprender una técnica desde el principio con algunos instrumentos, pues ellos ya la internalizan de una manera mucho más sencilla, porque no tienen esos teóricos vicios que podemos tener nosotros. Entonces, yo creo que incluso aprender la técnica con este tipo de instrumentos casi desde el principio es todavía incluso más beneficioso. ¿Vale?
No sé si hay alguna otra pregunta, pero me parece que está bastante claro. Al menos los videos y las demostraciones son muy claras y muy interesantes. Yo tendría una última pregunta adicional. Es el tiempo para adaptarte. ¿Cuánto te costó adaptarte a la utilidad? Porque, por ejemplo, al principio mostraste cómo lo usabas inicialmente, pero para ciertas cosas fuiste adaptándolo. Por ejemplo, tercer espacio, adaptaste de otra forma. Por ejemplo, cuando estabas usando el Creo Medical bipolar, el Speedboat también, te adaptabas a otra forma, porque al mismo tiempo en Speedboat, por ejemplo, sí necesitas la enfermera que tiene que moverte Eso derecha, es. izquierda, etcétera, etcétera, pero acá tenías un control, al menos de entrada, salida, de profundidad, que te ayudaba a manejar bien el, el device, ¿no? Pero ¿cuánto es el tiempo más o menos que te tomó en adaptarte a utilizar de una manera más intuitiva o más subconsciente este Goldfinger? Esto es una buena pregunta porque también es una parte que queremos mirar en el estudio que ha comentado Ricardo que se va a hacer con Goldfinger, ¿no? Es un poco ver esa curva de aprendizaje. Pensamos que son muy pocos procedimientos. Yo creo que tienes una mañana de colonoscopias o procedimientos mixtos y con una mañana ya has aprendido prácticamente a colocarlo. O sea, en el día, en el día ya has aprendido a colocar el sistema. Eh, es cierto que a veces cuando tú estás cogiendo todo, cuesta a veces meter un poquito el asa, pero darle hacer una pequeña curvita en el asa para que encaje bien en lo hueco que tiene el whole finger y hacerle el clip, eso es un poco necesita unos pocos usos, o sea, tres, cuatro usos, cinco, uno o dos, depende de lo hábil que seas. O sea, pero con pocos usos ya sabes cómo encajarlo, lo colocas bien. El clip antes se salía, ahora ya no se sale. Probablemente ese clip se puede hacer ajustable y ahí la compañía está pensando pues cómo hacerlo ajustable y cómo mejorarlo un poco. Entonces, una vez que ya has aprendido a utilizarlo, a colocarlo. Lo siguiente es ver cuál es tu distancia con respecto al canal, ¿no? Cómo te gusta, cómo de largo quieres tener en la punta del asa hacia el exterior. Y eso también a veces depende un poco de la situación del pólipo, de cómo estés colocado, de la difícil que sea la situación o de tus propias preferencias. Entonces es ir probando qué distancia le quieres dejar a la punta del asa. Y luego ya, nada, es navegar y empezar a cortar. Con los cuchillos, son usos diferentes al que se ha pensado el producto, que es la polipectomía o el IMR, depende un poco del diámetro del producto, ¿vale? Entonces, para productos más gruesos como el Speedboat, pues cuesta un poquito más meterlo, pero también del Speedboat hay versiones más finas, nuevas, que tienen un notch en los laterales para poder hacer tracción, etcétera. Y depende un poco del calibre del instrumento que cuesta un poquito más o menos meterlo. Y eso ya también es adaptarte. Y ya os digo, también pues va a depender del tamaño de tus manos, donde te sientes más cómodo. El propio sistema lleva un cierre con varias muescas y tú lo puedes tener abierto si quieres, porque ya eso te sirve para traccionarlo, o te lo puedes cerrar y lo puedes tener más ajustado, menos ajustado. Entonces, eso, ya te digo, va a ser más tus preferencias que lo que son las habilidades, o sea, las capacidades técnicas del propio producto. ¿Vale? Entonces, cómo colocar el clip, cómo cerrarlo con el instrumento sin doblar demasiado el instrumento para no estropearlo, claro, y qué distancia necesitas al canal. Esos son como los tres mini trucos para adaptarte al whole finger. Y luego ya, pues probarlo y meterlo en tu rutina. Y utilizarlo, ya os digo, con compañeros, con vuestros compañeros y sobre todo con la gente en formación que tenéis. Dárselo, dejárselo y que os den vuestro feedback. Y veréis cómo el feedback es diferente de los compañeros más senior del servicio que dicen, no, esto ya me lo hago yo, tal. Bueno, sí, pero se puede hacer más fácil. Oye, pues si se puede hacer más fácil, bienvenido sea. ¿Vale? Ricardo, no sé si hay alguna pregunta en la sala que es...
Voy a ver el chat si alguien quiere preguntar por el chat o si quiere abrir un micrófono y cámara también, no hay problemas. ¿Tú echas de menos alguna cosa que creas que debemos comentar, que se nos haya escapado? Creo que no, o sea, tú lo explicaste muy bien, yo creo que las dudas de casi todos o las preguntas son las que hizo Carlos, porque luego es la curva de aprendizaje, los pequeños trucos para empezar a usar el producto. Lo que hay que destacar es a lo mejor si es más una revolución con el producto o con la técnica, porque o sea, es una técnica nueva, más que el producto, que es un producto muy sencillo, es lo que está cambiando es la técnica. Entonces, va a ser la parte más complicada para nosotros. Ah, no creo que sea tan sencillo, porque si hubiera sido tan sencillo se hubiera idealizado hace algunos años atrás. Así que la cosa no va mucho por ahí. Y creo la situación de adaptarse, yo creo que va a depender de cada escuela, cada médico y dependiendo de cómo se vaya enseñando también en el tiempo, ¿no? Personalmente, a decir, yo desde hace algún tiempo atrás siempre me ha gustado directamente manejar el ASA y es más, Eduardo que ha estado acá siempre ha visto que es decir, excepto en tercer espacio, en que sí, el asistente me toca pedirle que abra o que cierre la punta, pero normalmente uno maneja el asa porque a mí me gusta sentir personalmente qué es lo que está pasando con el tejido, etcétera, etcétera. Ciertas cosas muy finas que uno va, así como dice Eduardo, en el tiempo desarrollando, pero mismo así uno termina después de cierta curva de decir, no, es que la asistente no lo hace bien o cada vez que la cambian es un problema, entonces prefiero hacerlo yo y de esa manera evito esa situación de la poca coordinación o de la correcta coordinación o de un montón de situaciones que hay. Hay una pregunta del señor Villarroel, me parece que fue, no sé si la puedas leer porque lo pasó muy rápido. Si en el chat el señor Christian escribe cuál es la cantidad de procedimientos máximos recomendados para el uso del dispositivo. Edu, ¿quieres contestar tú o yo? Bueno, en principio es un Single use, producto single use. ¿eh? así es. Yo, yo veo, o sea, si crees en el producto, yo creo más que creo que el producto debía estar integrado en el ASA. O sea, no en el ASA ya colocado, sino en el pack que te viene ya con el ASA, ¿no? En Ves, el es un pack. producto single use, pues si tú crees en el whole finger, en el control propio, pues compra el pack ASA con whole finger incluido. Esa es un poco la idea que yo tendría si me tocara distribuirlo, porque creo que es un producto single use, sencillo, no es demasiado el impacto para el medio ambiente. Creo que hay otras cosas probablemente que tengan mayor impacto o que se puede hacer con plásticos biodegradables, etcétera. Pues bueno, pero esa sería mi idea. Single use y un package del producto total. Sí. Había una pregunta si ya está disponible en Ecuador. Todavía no tiene registro sanitario en Ecuador por si acaso, pero esperemos que lo tengamos pronto, ¿verdad? Creo que Y a ver, eso va a ser sobre esto es un producto de clase uno y no estéril, así que el registro sería súper rápido. súper rápido, gracias. Bueno. Ya lo están pidiendo acá en Ecuador, ¿viste, Eduardo? Por Muy tu bien, muy bien. presentación Yo ya no tengo, no, muchos lo están pidiendo, no tengo ¿verdad? shares, no tengo shares todavía. Muy bien. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, no sé si hay alguna otra observación. Bueno, quería agradecerles a todos por haber asistido, sobre todo ver eh, me gustaría llamarlo revolución, porque en realidad es un cambio técnico que podríamos aplicar a la endoscopía avanzada, desde la resección de situaciones muy pequeñas en las cuales tener el control es mucho mejor, al igual como cuando hacemos una ligadura de varices esofágicas, nosotros tenemos el control, no le decimos al asistente, oiga, gire para soltar la banda, ¿verdad? Uno, porque también tenemos que verlo, pero también tenemos que sentir, y es parte de
creo que de lo revolucionario de este dispositivo, que creo que es el primer paso hacia el futuro de nuevas cosas y nuevas tecnologías que permitirán también eh, mejorar cada aspecto que nosotros hacemos en nuestro día a día en la parte endoscópica. Pero quería felicitar a Meditalia, a su equipo, a todos. Eduardo, excelente presentación. Así que yo ya venía viendo algunas veces en LinkedIn esta situación de los whole finger. La verdad es que no preguntaba mucho, pero estaba muy curioso y pues muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad que para mí ha sido un honor. Pues muchas gracias, Carlos, por haber participado. Gracias a Meditalia por haberme permitido estar aquí con el producto desde unas fases muy tempranas. Y, y nada, quedamos a vuestra disposición. La endoscopia es un mundo muy divertido para compartir entre nosotros y esperemos todos aprender juntos. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenísimo. Chao, chao. Gracias. Gracias, gracias a todos.